Hola, hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Estoy muy emocionada de estar con un videito más, muy contenta. El tema del que quiero que hablemos el día de hoy, de verdad, es un tema de estos que uno dice, o sea, como que estos temas que le remueven a uno muchas cosas, pero que me puso a reflexionar, la verdad es que bastante, y es bastante delicado, así que, bueno. Ya sin más preámbulos, sin más nada, como siempre, por acá van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan a seguirme si acaso es la primera vez que pasas por este canal. Mucho gusto, me presento, soy Dayana López, me encanta que me digan Daya y vamos a estar haciendo videitos mucho más seguido por acá en YouTube, donde vamos a estar hablando de todas estas cositas que ocurren en el internet, pero que nos ayudan a reflexionar o a aprender algo, porque al final yo siento que de todas las cosas que vemos en el mundo podemos aprender. Podemos aprender muchísimas cosas, así que bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bebés, el caso del día de hoy, la verdad es que es un caso que me llamó demasiado la atención porque Netflix estrenó pues hace relativamente poco una serie llamada La Influencer Siniestra y yo empecé a ver el documental y la verdad es que como mamá me removió muchísimas cosas porque lo empecé a ver básicamente porque como soy mamá, este tipo de cosas de alguna u otra forma llaman mi atención y no podía creer cómo es que pueden existir personas en el mundo capaces de hacerle daño a niños, capaces de maltratar, capaces de hacer todo este tipo de cosas. Y en el camino empecé a entender un poco que esto, más allá también de ser algo relacionado con infantil, que no puedo poner la palabra porque si no nos banean el video, pues también es algo que de alguna u otra manera debe analizarse, no solo desde esta óptica que es gravísima y que es valiosísimo analizar cómo una persona llega a hacer este tipo de cosas en contra de sus propios hijos. Y justamente ahí es cuando entendí que esto va más allá de los simples hechos o los simples acontecimientos, porque aquí está involucrada la religión, está involucrado un falso discurso de empoderamiento que yo siento que es muy importante que podamos cuestionar. Entonces, pues bueno, si no tienen contexto de lo que les estoy hablando, pues Netflix estrenó hace relativamente poco una serie llamada La Influencer Siniestra, que cuenta la historia de una mamá creadora de contenido que subía contenido constantemente a YouTube. Era demasiado popular en Estados Unidos, ella es del estado de Utah. Les estoy hablando de Ruby Frankie, una mujer que creció en una familia mormona. Esto es muy importante para la historia y para entender el contexto, el por qué las cosas se desarrollan de la manera en la que se desarrollan. Crece en un contexto muy conservador, muy religioso y al principio ya empieza a compartir contenido en YouTube de cómo es su vida en un canal llamado Age Passengers, que básicamente pues es como la vida cotidiana de una mamá de 6 hijos. 6 hijos que tuvo esta mujer con su esposo y al principio era vista como una mamá simplemente estricta, como que compartía cosas que la gente decía, bueno, es que esta señora es sumamente estricta con sus hijos, pero con el tiempo la gente empezó a darse cuenta que esto no era solamente un tema de ser estricta o no, sino que también había ciertas conductas en las que ella ridiculizaba a sus hijos, en las que ella incluso sin ningún pudor contó cómo uno de sus hijos pasó 7 meses durmiendo literalmente en el suelo como castigo por haberle hecho una broma a su hermano, lo cual me parece algo demasiado absurdo. Y ella empezaba a mostrar todo este tipo de cosas sin ningún pudor, creyendo que estaba haciendo las cosas bien y que la forma como ella estaba criando a sus hijos era la forma correcta. Ridiculizaba a sus hijos, ridiculizaba a sus hijas, los trataba con una dureza que considero yo es extrema, al punto de dejarlos incluso sin comer, porque su hija, por ejemplo, de 6 años, era la encargada de prepararse su almuerzo y no lo hizo un día, la profesora la llama, le dice, señora Ruby, su hija está acá sin almuerzo y ella resuelve no llevarle nada, ella resuelve no darle nada de comer porque era responsabilidad de una niña de 6 años. Pero bueno, el caso es que ella empieza a compartir contenido en internet con su esposo, porque también es muy importante mencionar que su esposo
fue parte de todo esto. Su esposo estuvo de acuerdo con todo este contenido que se compartía en Internet. Y si bien había muchísima gente que la criticaba cuando ya ella empezó a mostrar todo este tipo de cosas que hacía para ser estricta con sus hijos, para enseñarles valores, para todo este tema de la disciplina, que cuando ya tú llevas todo esto al extremo, pues se puede convertir en algo sumamente grave, porque ya no estás disciplinando a tus hijos, estás abusando de ellos, y esa es una realidad. Y él era parte de eso, él también participaba, hay videos incluso donde él en un momento le quita el teléfono a su hijo, lo ridiculiza en frente de sus hermanas y también en frente de toda la gente, porque pues tienen la cámara encendida y todo el mundo se está dando cuenta de este tipo de actitudes y comportamientos. Entonces yo también siento que él es muy responsable de esto. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a compartir todo esto sin filtro alguno. Su canal de YouTube estaba lleno de situaciones, de anécdotas, de cosas así. Incluso hay un momento en el cual uno de sus hijos, que es el hijo que les comento que pasó 7 meses durmiendo en el suelo, como que deja de aparecer en los videos, y entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿dónde está este chico? Tal cosa. Resulta que lo habían enviado a un campamento, de estos campamentos religiosos que son como para corregir a la gente o para disciplinar a la gente. Y hay una cosa, un detalle que me parece a mí, es que no sé ni cómo llamarlo, pero es como este tipo de cosas que uno dice, pues pucha, el chico estaba demasiado delgado para el momento en el cual él se va al campamento, lo cual muestra, por supuesto, la negligencia que esta mujer tenía como mamá. Y aquí ustedes me van a escuchar dando mi opinión, porque esto no es solamente, digamos, como hablar del tema de una forma objetiva, no, aquí yo voy a estar dando mis opiniones y estoy criticando y lo que sea, porque yo también soy mamá y a mí este tipo de cosas me parecen terribles y absurdas, desde donde las miren. El caso es que este chico se va al campamento en un estado de delgadez extrema, y sorprendentemente, siendo este un campamento en el cual había ciertas restricciones donde los chicos tienen que ganarse literalmente su comida y demás, él llega con kilos de más estando en el campamento. Eso demuestra, por supuesto, el nivel de negligencia que esta señora y su esposo tenían al momento de criar a sus hijos. ¿Qué pasa? Que obviamente pues ellos se hacen demasiado populares, demasiado reconocidos, también eran muy reconocidos y vistos de alguna manera como un referente dentro de su iglesia mormona, que es muy importante aclarar este tema, porque la iglesia y todo este factor religioso juega un papel muy importante en la forma de ser y de ver la vida de esta señora. El caso es que ella empieza a mostrar esto, y así como había gente que la criticaba, pues también había mucha gente que estaba de acuerdo con todo lo que ella decía y decía, pues no, o sea, es que es una mamá estricta. Total que con tantas y tantas críticas en el año 2022, ellos como que empiezan a dejar de subir contenido, y con el tiempo este canal desaparece. Hoy día, si vamos a buscar el canal H Passengers, pues, o H, ay, no sé si lo estoy pronunciando bien, H Passengers, pues ya no existe. Sin embargo, sí hay alguna que otra recopilación de videos en internet, que pues ya luego, cuando se destapó todo este caso, como que la gente buscó información y efectivamente sí, o sea, todo el mundo la veía a ella ser una mamá cruel, pero el punto es que nadie le decía nada, o sea, nadie hacía nada para evitarlo, pero sí, por la cantidad de críticas y como que empezaron a cancelarlos, ellos deciden pues cerrar su canal. Y bueno, y aquí entra en la historia una mujer llamada Jody Hildebrand. Jody Hildebrand era una mujer también mormona, que era terapeuta. Esta mujer empieza a convertirse también en parte importante de la dinámica de esta familia y de muchas otras familias, porque Jody le decía a las personas que ella de alguna u otra manera tenía la verdad. ¿Saben ustedes este tipo de personas que tienen como esta capacidad o esta habilidad de persuadir a los otros, de que te dicen algo y tú como que les crees absolutamente todo lo que dicen? Pues hagan de cuenta que así era Jody Hildebrand. Ella, dentro de la iglesia mormona, era, por decirlo de alguna manera, un referente, una persona que le creían absolutamente todo lo que decía,
Pero en el documental que Netflix muestra, primero hay evidencia de que ella siempre fue este tipo de persona controladora, este tipo de persona que literalmente como que lograba convencer a todo el mundo. De hecho, hay un testimonio de una persona que tuvo la oportunidad de estar con ella en una de estas misiones que hacían en la iglesia y cuenta que llegó un punto donde trabajar con ella se convirtió en algo sumamente como incómodo, quizá por su forma de ser. Total que Jodie se presenta como una terapeuta especializada en temas relacionados con adicciones. ¿Adicciones a qué? Por ejemplo, a la pornografía. Y ella empieza a enfocarse en este tema. Entonces, ella empieza a convertirse en una coach de vida para aquellos matrimonios, para aquellas parejas que estaban teniendo problemas porque los esposos pues eran unos adictos a la porfía. Y ay, Dios mío, aquí es en donde empieza todo este tema de manipulación, porque siento yo, después de haber visto el documental y de haber consultado como toda la información al respecto, que esta señora lo que hizo fue utilizar literalmente un problema dentro de estas comunidades y convertirlo en la excusa perfecta para manipular y controlar a la gente. ¿De qué les estoy hablando? De el problema de que las mujeres de alguna u otra forma se sentían tal vez oprimidas por los hombres a nivel sexual, porque hay una pareja que sale dentro del documental contando su experiencia como pacientes de Jodie y mencionan mucho el tema de que ellos acuden a ella para mejorar su matrimonio y porque de alguna u otra manera él era supuestamente un adicto a la pornografía. Jodie, ¿qué hace? Empezar a decirle a las mujeres que el empoderamiento de las mujeres dentro de su comunidad estaba dado a partir de qué tanto control podían ejercer sobre sus esposos. Control al punto de que Jodie les decía, tienes que quitarle el celular, tienes que quitarle el televisor, tienes que quitarle absolutamente todos los aparatos tecnológicos a tu esposo y controlarlo literalmente para que él no acceda a este tipo de cosas, a esta distorsión. La palabra distorsión es una palabra que ella usaba demasiado, entonces era como que tú estás en la verdad o estás en la distorsión. Era una de las cosas que ella decía, era su discurso constantemente y así es como ella empieza a ejercer control, diciéndole o vendiéndole más bien la idea a las mujeres de que estaban siendo empoderadas a través del poder controlar a sus maridos. Y así ella empieza literalmente a destruir hogares porque la realidad es que en el momento en el que estas mujeres pasan a hacer literalmente todo lo que ella les decía al pie de la letra, pues ellas dejan quizá de estar sumisas a sus esposos, pero pasan a ser controladas por Jodie al punto de que, por ejemplo, la pareja que ellos dan su testimonio en el documental, cuentan cómo ella les aconseja estar separados, separarse por un plazo de un año para poder sanar, para poder hacer todo un proceso que en la cabeza de Jodie era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Que Jodie llega a la familia de Ruby Frank. Cuando Jodie llega a la familia de Ruby Frank, y a mí me parece muy importante mencionarlo porque no es como que Jodie llega y transforma a Ruby Frankie en una mala persona. Ella ya era una mala persona, ella ya era una mala mamá, ella ya era una persona siniestra, literalmente, como lo dice el documental, y llega Jodie a reafirmar esta personalidad punitiva que ella tenía y eso fue el acabose. Eso fue el acabose porque, ¿qué pasa? Ellos acuden a Jodie para supuestamente ayudar a su hijo con un tema de disciplina, de comportamiento, porque su hijo pues estaba teniendo los comportamientos normales de su edad, pero para ellos era algo terrible. Pero ella termina no solo convirtiéndose en la terapeuta de su hijo, sino también en su terapeuta como familia. Y empieza a meterle a Ruby Frankie la idea en la cabeza de que su esposo era un malvado, de que su esposo era un adicto y de que tenían que separarse. Al punto de que también les dice que tienen que separarse y cuando viene este proceso de separación entre Ruby y su esposo, es cuando Ruby
Claro, ya no tenía el canal para subir el contenido de su familia porque pues había sido cancelada en redes sociales por el tipo de contenido que subía y arrancan un nuevo proyecto con Ruby que se llamaba Moms of Truth, como mamás de la verdad, una cosa así, en donde ellas compartían todo este tipo de información acerca de cómo debían criar a sus hijos, de cómo debían disciplinarlos y siempre digamos que se veía como un par de mujeres que son mamás y que quieren enseñarle a otras cómo serlo. Pero la cosa se pone terrible porque Ruby se muda a vivir con Jody a su casa, que es una casa ubicada, digamos, como en Utah, es una zona que es muy desértica, entonces están viviendo en un complejo de condominios donde las casas, digamos que están alejadas unas de otras, y esto es importante que lo mencione, las casas están alejadas unas de otras. Es una zona muy desértica donde hay temperaturas muy altas y allá ella se muda con sus dos hijos, con su hija menor y su hijo menor. Para este momento, sus otros hijos ya estaban grandes y estaban con una amiga que era socia también de la empresa que para ese momento tenía Jody, que se llama Connections. Connections era como este lugar en donde ella se vendía como una coach de vida, como una persona que iba a ayudar a los demás a sanar, a salir adelante. ¿Qué pasa? El día que se descubre todo esto, se descubre porque su hijo menor se escapa de la casa y llega a la casa de unos vecinos. Él ya había tocado la puerta en otras casas, pero por fin llega a una casa donde le abren, lo atienden y él pide que por favor lo lleven a la policía. Pero el niño no está pidiendo que lo lleven a la policía porque quiera pedir ayuda, sino porque él cree que merece estar en la cárcel porque es un niño que se ha portado muy mal. Y esta es una idea que obviamente tanto Ruby como Jody ya le habían metido al niño en la cabeza. A esta familia le alarma ver a este niño con cintas en sus manos y en sus pies, con heridas que uno dice es una cosa terrible. De hecho, el señor que le abre la puerta rompe en llanto cuando lo ve en el estado en el que está. Y pues ellos efectivamente llaman a la policía llega, empiezan a interrogar al niño y ahí es cuando se descubre que este niño estaba siendo violado en casa de Jody, siempre bajo la excusa de disciplinarlo. Toda esta situación es algo demasiado turbio. Si ustedes quieren, digamos, como que enterarse muy a detalle de estos hechos y de estos acontecimientos, pueden ir al documental de Netflix, pero eran unos niveles de tortura absurdos donde el niño estaba viviendo en un sótano, donde no les daban de comer, los maltrataban, los golpeaban, los tenían amarrados y parece ser que el niño ya había intentado escapar en una oportunidad, escapa, lo vuelven a atrapar y deciden amarrarlo en lo que era como un sótano cuyo acceso era a través de una caja fuerte. Cuando llega la policía, esta tipa dice, ay, no, es que no me sé la clave, es que hace mucho rato que no se abre ese lugar, no sé qué. Y la policía llega y abre con él la clave de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, por Dios. Total, que bueno, ahí empieza toda esta investigación. Ellas terminan declarándose culpable y hoy día están presas las dos. Pero aquí hay un punto muy importante y es que ellas, aunque se declararon culpables, en ningún momento se vieron arrepentidas. Ellas están 100% convencidas de que no hicieron nada, de que lo que pasó con los niños está bien y de que es la forma de educar y de disciplinar a los hijos. Por lo cual a mí honestamente me parece un peligro absoluto que este par de mujeres en algún punto vuelvan a salir y queden libres. Y me parece totalmente peligroso. Obviamente para ese momento digamos que ya sus hijos están un poco más grandes. De hecho, su hija hizo un libro, ha dado entrevistas, su hijo también lo ha hecho y su hijo está con su papá. Pero yo viendo las entrevistas, yo veo que el papá está como esperando literalmente que Ruby Frankie salga de la cárcel para volver con ella. O sea, como que siento yo que por la forma en la que vi toda esta información, como que pareciera que el tipo literalmente está esperando es que ella salga de la cárcel para volver con ella. Y bueno, ya después de darles todo este contexto, porque es importante entender,
de qué van estos hechos y qué fue lo que sucedió, vamos a pasar a la reflexión, porque ¿qué pasa? Viendo este caso, yo me di cuenta que esto no es solamente, digamos, un caso de abuso. Aquí estamos viendo un tema que va mucho más allá de eso y es cómo la religión, la cultura y la moral terminan convirtiéndose en sistemas que pueden ejercer un control gravísimo en las personas al punto de que lleguen a cometer delitos creyendo que lo que están haciendo está bien. Y aquí es donde me parece muy importante mencionar cómo Jodi llega supuestamente a empoderar mujeres usando un tema que en este caso era la adicción. Y no digo que no existan las adicciones, porque sí pueden existir y digamos que sí pasa, pero ella usa esto como una herramienta para poder ejercer control sobre sus víctimas. Además, porque para el momento en el que ella y Ruby se conocen, Jodi ya había enfrentado problemas y había perdido su licencia como terapeuta por romper la confidencialidad de uno de sus clientes. Entonces, es una mujer que estaba acostumbrada a hacer las cosas mal y que nada le pasara. Entonces, la verdad es que me parece a mí que es algo que debe analizarse desde el punto de vista de cómo, y miren, yo no sé si ustedes me vayan a funar o no por lo que yo voy a decir, pero la gran mayoría de veces este tipo de conductas o este tipo de cosas están avaladas por religiones y las religiones no necesariamente siempre como que sirven para sanar, sino que muchas veces también como que abonan el terreno para situaciones de abuso y de control. Y esto puede ser polémico, esto puede ser que no te guste escucharlo, pero cuando tú estás dentro de una religión, estás en una iglesia y no cuestionas absolutamente nada, estás dando pie para que te controlen, para que hagan contigo lo que se les dé la gana. Y eso es una realidad. Yo siempre he tenido cierto recelo con las religiones justamente por eso, porque siento que hay demasiado control y no confundan porque yo sí creo en un Dios, yo sí, digamos que creo en Dios, oro, me gusta ir a las iglesias porque siento que se respira mucha paz, pero también me gusta cuestionar mucho todo lo que escucho porque no siempre todo lo que escuchamos lo tenemos que tragar enterito y es muy bueno también poder cuestionarnos si realmente lo que estamos haciendo es algo que nos representa o simplemente estamos siguiendo el camino como los caballos sin ver para los lados, solamente viendo hacia adelante. Y vean, yo aquí quiero entrar a leer tal cual lo que yo apunté, porque estos son como conclusiones mías después de haber visto el documental, después de haber visto toda esta historia, y es que cuando uno analiza el funcionamiento de Jodi Hildebrandt, aparecen patrones que para mí son demasiado claros. Primero, ella definía qué era verdad y qué era mentira y la gente le creía a ciegas. Ella aislaba a las personas de otras voces críticas que pudieran decirles que lo que estaban haciendo no estaba bien. Lo vimos en el caso de Ruby, totalmente aislada de sus hermanas al punto de que cuando esto se descubre, sus hermanas ni siquiera tenían idea de lo que estaba sucediendo. Generaba en sus pacientes una culpa constante para poder ser manipulados a través de la culpa. Promovía el hecho de que tenían que ser obedientes en lo absoluto, sin cuestionar absolutamente nada. Y de hecho ella castigaba el cuestionamiento, no había espacio para cuestionar. Entonces aquí es cuando uno dice, esto no era terapia, esto era dominación y ella se estaba vendiendo como la persona que podía venir a ayudarte a recuperar tu familia, como la persona que podía ayudarte a sanar, como la persona que podía ayudarte a entender por qué tus hijos se comportaban como se comportaban. Y cuando este tipo de lógica entra en una familia y cuando es especialmente una familia con niños, es devastador y ya lo vimos, es que ya lo vimos. Pasó con el caso de Ruby Frank, pasó con las familias que se separaron por estarle haciendo caso a ella. Y una de las cosas que a mí más me parece grave de todo esto es cómo por muchos años la gente vio este tipo de abusos en el canal de YouTube de Ruby y nunca dijeron nada. O sea, era algo tan normalizado y tan camuflado en el es una mamá estricta, es así como educan en la religión, es así como ellos viven, que terminó convirtiéndose en una situación de absoluto abuso y muy devastador todo esto para los niños. Y justamente a esa es a la reflexión que quiero que lleguemos con este video. ¿Cuándo realmente nos están vendiendo empoderamiento? ¿Cuándo realmente estamos siendo mujeres empoderadas?
cuando realmente estamos recibiendo ayuda. Porque ¿qué pasa? Muchas personas, y esto no está mal, muchas personas se refugian en la religión para buscar ayuda, para sanar. Muchas personas se refugian en terapeutas para lograr superar cosas de su vida. Y no está mal hacerlo, pero está mal cuando este tipo de instituciones, cuando este tipo de personas de alguna u otra manera te hacen dudar de tu intuición, te hacen sentir que no deberías cuestionarlo y llegas al punto de que literalmente haces todo lo que te dicen sin cuestionarlo. Y eso es lo grave. Miren, lo grave no es la religión en sí y tampoco es como que se trate de que todas las personas de esta religión, especialmente pues la religión mormona, sean así. Porque de hecho hay algo que a mí me pareció muy curioso en el documental y es que el oficial que reporta todo este caso es mormón, pertenece a esta iglesia y sin embargo rechaza por completo todos estos actos, lo cual a mí me parece que está muy bien. Y siento que no se trata de satanizar la religión, pero sí de ver las cosas siempre con lupa, de no comer entero, de a ver, somos seres humanos, tenemos la capacidad de cuestionar, de pensar, tenemos libre albedrío. ¿Por qué no vamos a poder cuestionar la religión? ¿Por qué no vamos a poder cuestionar a nuestro pastor, a nuestro sacerdote, a la persona que nos guía, a nuestro terapeuta, a nuestros papás? O sea, es como un tema de no seguir por la vida como si fuéramos un caballo literalmente así, no vemos para los lados, solo seguimos el camino y ya, que está bien cuando tú necesitas sanar, cuando tú necesitas buscar ayuda para cualquier tema, buscar este tipo de espacios, este tipo de personas, pero siempre con la mente abierta a cuestionarnos, es que esa es la palabra, poder cuestionarnos. Entonces, bebés, ya para finalizar un poco con este caso, quiero leerles mi conclusión final, que yo la tengo aquí apuntadita, y es que este caso no es solo sobre Ruby Frank o Ruby Frankie. A estas alturas, la verdad, ya ni me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, ni solo sobre Jody Hildebrand. Es sobre cómo en la puede convertirse en amor, cómo la violencia puede disfrazarse de corrección, cómo el control puede presentarse como empoderamiento y no nos damos cuenta. Y también quiero que este video y que esta conclusión de este caso sea una invitación a algo que yo sé que puede ser muy incómodo, pero que es muy necesario y es revisar qué discursos estamos normalizando, a qué le estamos entregando autoridad y qué estamos dispuestas a justificar en nombre de la moral. Porque miren, yo les aseguro que la fe que realmente conecta y que realmente vale la pena no es una fe que te vaya a quitar el poder sobre tu vida y sobre tus decisiones y que las estructuras que te piden obediencia ciega sí lo hacen. Entonces, pues nada, bebés, gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo quisiera leerlas en comentarios, quisiera saber qué opinan al respecto de esto. Este caso sucedió en el año 2023, de hecho fue en agosto de 2023 cuando ellas son detenidas y se descubre todo esto, pero pues es un caso que yo siento que nos puede ayudar a reflexionar mucho en torno a, vuelvo y les digo, las dinámicas de poder, las cosas que estamos siguiendo sin cuestionar y sobre todo, ¿saben por qué hago este video? Porque yo siento que este caso no debe quedarse como un caso más de abuso infantil, sino que debe servirnos para cuestionar estas cosas, pero para una cosa que me parece valiosísima y es cuestionar también el contenido que consumimos, porque es que ¿cómo puede ser que haya personas que compartan abuso contra menores? ¿Cómo puede ser que haya personas que compartan este tipo de cosas sin pudor, convencidas de que lo que están haciendo está bien y no haya, digamos, como que consecuencias en el momento? ¿Cómo es posible que no haya existido consecuencias más allá de la cancelación? Porque si bien, listo, cancelaron, dejaron de subir el contenido, eso es una realidad, pero los no cesaron cuando dejaron de subir el contenido, porque es que ese es el punto. Una cosa es que lo estén haciendo y lo estén compartiendo, otra cosa es que lo dejaron de compartir, pero lo seguían haciendo. Entonces a mí esto me parece algo gravísimo. O sea, como papás, pues también es válido que siempre estemos como buscando la manera de aprender muchas más cosas, de pronto de tener ciertas guías alrededor de la forma como estamos criando a nuestros hijos,
pero también es muy importante cuestionar todo esto y no seguirlo simplemente porque alguien a quien consideramos es una figura de autoridad nos dice que tenemos que hacerlo. Es como cuando yo en alguna oportunidad veía que en la Biblia dice que a los hijos hay que castigarlos o sea, como alguien que estaba intentando justificar los golpes y el maltrato físico, pero no, o sea, puede estar escrito en la Biblia, pero de mi parte no lo voy a hacer y no lo voy a hacer porque no se me da la gana de hacerlo. Punto final. Entonces es como eso, ¿saben? Es como poder cuestionar las cosas más allá de simplemente seguir por un camino porque simplemente alguien de la religión, porque el pastor, porque el sacerdote, porque alguien a quien vemos como una figura de autoridad nos dice que tenemos que hacerlo. Y ya bebés, gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver este video, gracias por ayudarme en este proyecto. La idea siempre es que podamos acá como abrir conversación, que podamos abrir debate frente a este tipo de temas y que pues también podamos usar este espacio para aprender muchas más cositas. Espero que les haya gustado, de verdad espero que les esté gustando este nuevo contenido del 2026. Como siempre, ya saben que me apoyan un montonón si se suscriben a este canal, si dejan un me gusta, si ponen un comentario. También les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahí estoy compartiendo contenido también muy activa. Y pues bueno, bebés, ya nos vemos en el siguiente video. Un beso y chao, chao.